Muchos de ustedes ya lo conocen a Aron. Él es pastor en la iglesia en Orlando, en Metro Life. Es un gran amigo. No hagan muchas apuestas con él ni retos. No, yo sé que no me está entendiendo mucho. ¿Sí? Bueno, y voy a pedir que pase, por favor. Matt trabaja en la iglesia también con Aron. Él está encargado de los jóvenes allá. Es soltero. Oh. Sorry. Sí. Muy bien. Y voy a pedir a él que se presente. Gracias. Well, buenos días, or buenas noches. Good night. So, hey everybody, my name's Matt. I'm from Orlando. I came with Aron. Hola a todos, mi nombre es Matt. Vine con Aron. Yeah, I'm Es de Orlando. I'm 25. I'm a mechanical engineer in Orlando. So, Nice. yeah. Are you? Yeah, me too. Él es ingeniero mecánico, tiene 25 años. Yeah. So, and kind of what I do at the church and the way that I serve is I serve with the youth ministry. La forma en la que yo sirvo es en el ministerio de jóvenes. But I'm part of the college age group, and it really reminds me a lot of you, just like you guys. También sirvo en el ministerio de los universitarios y verlos a ustedes me hace recuerdo mucho de eso. So, I mean, different language, different city, but the same thing. Un diferente lenguaje, una diferente ciudad, pero exactamente la misma cosa. But I want to encourage you as someone coming from another church in another nation. Pero yo quisiera venir a animarles como alguien que viene desde otra nación y desde otra cultura. From the first people that I met, I've been shown amazing hospitality. Bueno, desde el primer momento en que he podido entrar en contacto con ustedes, he recibido una gran hospitalidad. I didn't know any of you before I got here, and you've made me feel like family. No conocía a casi nadie de aquí, pero la verdad es de que me han hecho sentir como en familia. And I don't think that's something to take lightly. I think that is a gift from the Lord. Y creo que algo que es necesario honrar es que esta hospitalidad viene de parte del Señor. I think that you guys have a special gifting to welcome newcomers, just to show your love in that sort of way. Yo creo que ustedes tienen una gracia especial de parte del Señor para hacer sentir a un extranjero como si estuviese en casa. So thank you for that. Así que muchas gracias por eso. But I also want to encourage you that you guys. I just videotaped you dancing to encourage my church. Bueno, la verdad es de que algo que quisiera animarles es de que yo he visto cómo ustedes danzan y es como eso me ha bendecido bastante a mí. And that's not to embarrass anybody, but it's to really encourage my church. We don't do that. Y yo encuentro que eso va a ser de mucha edificación para mi iglesia porque no es una forma de crear ningún tipo de distracción, pero sino de mucha edificación para mí y la iglesia. And I can't wait to show that to them, and I think a lot of them are going to get encouragement from that, and they're going to want to start something like that in our church. Y yo tengo un video y planeo mostrarle a la iglesia la forma en la que ustedes danzan y realmente creo que eso va a ser una manera en la que ellos se van a sentir muy alentados y edificados con el corazón que tienen al hacerlo. So, you guys potentially could start a new ministry in our church. Y realmente creo que eso va a potenciar nuestro ministerio de jóvenes allá en la iglesia. But I want to encourage you guys in seeking the Lord. I've heard so many things that have encouraged me that you serve with the children. Y hay muchas cosas que he visto que me han estado edificando también y quisiera animarles, pero también he visto cómo es que
su servicio con los niños también me ha bendecido. That you guys serve with the youth groups, that you serve with the youth, that you have discipleship, active discipleship. Los grupos pequeños, ese discipulado activo que que tienen también me ha bendecido mucho. But I think that there are some of you that are doubting what the Lord can do with you. Pero creo que muchos de ustedes están dudando de lo que el Señor quiere hacer con ustedes. And I think that the enemy has the name the father of lies. The enemy has the name the father of lies. No estoy seguro. El enemigo tiene el nombre. No te escucho bien. El nombre de. Okay, was my fault. Creo que ustedes han entendido mejor que yo. But he didn't earn that name for no reason. Pero creo que él tomó ese nombre ha tomado esos nombres sin ninguna razón. He plants lies, or he speaks lies into our lives that say, we're not good enough, we can't do this, we're not equipped. Y en realidad quiere introducir en nuestras mentes que no somos lo suficientemente buenos como para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. And I want to encourage you guys to fight against that, to listen to the small whisper that is the Lord. Así que quisiera animarles a que ustedes puedan escuchar ese cuidadoso susurro que el Señor tiene para decirles lo que Él quiere de ustedes. Puedes pasar. Believe that those good gifts that He's called you to, He's gonna give those to you. Y creo que pueden estar seguros que las cosas que Él ha planeado para darles, Él va a tener un momento preciso para dárselas. We've got to fight. We have to actively fight against the enemy. Así que tenemos que permanecer activos en nuestra pelea contra el enemigo. And preach the gospel to ourselves every day. Y predicarnos el evangelio a nosotros mismos cada día. And day by day, that'll help us be shaped from one degree of glory to another. Y a pasar cada día, ver cómo es que nosotros vamos siendo moldeados hacia la gloria de Dios. And even though we don't feel equipped or we don't feel worthy, the Lord has a particular calling for all of our lives. Y que a pesar de que no nos sintamos lo suficientemente equipados o capacitados, el Señor está de nuestro lado. So step out in faith, remind yourself that you're sons and daughters of Christ. Así que levántense y estén firmes y recuérdense que son hijos e hijas de nuestro Padre en Cristo. And that as you step out, He will meet you in that moment. Y en el momento en que ustedes estén dispuestos a levantarse, Él los va a encontrar en ese momento. So thank you guys for the way that you've encouraged me. Muchas gracias por la forma en la que ustedes me han estado animando. And I hope that you're able to find some encouragement from the church in Orlando. Así que esperamos también que ustedes puedan encontrar aliento de parte de la iglesia en Orlando. I have a watch here if you need a. No, with Oscar's permission, I would like to take a picture. Oh, okay. With his permission. Con su permiso va a tomar una fotografía. Is that okay with all of you? To take your picture? ¿Está bien si tomo una fotografía de ustedes? In spite of Oscar. Okay? 1, 2, 3. Muchas gracias. It is really good to be with you. Es muy bueno estar aquí con ustedes, hermanos. About a month ago, I was in the state of Minnesota. Hace un mes atrás estaba en el estado de Minnesota. It's cold there. Es frío allá. But there is a church there that we are partnered with. Pero nosotros estuvimos con una iglesia a la que somos amigas allá. And they work with a university. Y ellos trabajan con la universidad.
And I had the privilege to join their meeting much like this meeting. Y tuve la oportunidad de unirme a ellos a la reunión que tienen de jóvenes como la que tienen aquí. And you know, I do love to preach on Sunday mornings to the whole church. Y realmente amo predicar yo los domingos a la iglesia. But what I love most of all is being with young adults. Pero lo que más me encanta es estar con jóvenes adultos. Not because it makes me feel younger. I know I don't get any younger by hanging with you tonight. No porque me hagan sentir más joven, porque sé que cuando estoy aquí no me vuelvo más joven, But because God lit a fire in my soul when I was your age. porque cuando yo tenía su edad, Dios incendió un fuego en mi corazón. There's so much potential at this point in your life. Hay mucho potencial en sus vidas en este momento. And passions and decisions you make now are going to shape the rest of your life. Y las decisiones ideales que tengan en este tiempo de sus vidas van a moldear su futuro. So this is a privilege for me. Thank you for giving me this privilege. Este es un privilegio para mí, así que muchas gracias por darme este privilegio. And as Matt said in so many words, I know we don't know each other very well, Y como Matt dijo, la verdad es de que yo sé que no nos conocemos muy bien, but Metro Life Church in Orlando loves this church in La Paz. pero la iglesia de Metro Life Church en Orlando ama a esta iglesia. And you come visit anytime. Así que vengan a visitarnos cuando quieran. Ariel can vouch for that, right? Ariel You puede hablar called on acerca no de eso. notice and you were there. So spread the word. Él puede Okay. contarnos sobre eso. I don't want to preach and bore you, No quiero predicar y aburrirlos, but this word fire is on my heart today. pero esta palabra está ardiendo en mi corazón. And I pray by the time we're done, there's some rekindled fires leaving this place. Y espero que después de este mensaje haya muchos fuegos encendidos al salir de esta prédica. And all joking aside, I think it's pretty cool that you even would turn your phones in. Y por otro lado, me gusta mucho la idea de que han podido dejar sus celulares aquí al lado. I'm pretty sure I would meet much resistance at home if I tried that. Yo creo que encontraría mucha resistencia allá en casa si hiciera algo por el estilo. But seriously, that by itself doesn't mean you'll hear the word of God, but it at least positions you to hear the word of God. Esto en realidad no dice que van a escuchar la palabra de Dios, pero por lo menos expresa que están interesados en hacerlo. So, the Old Testament can be challenging in places. Bueno, el Antiguo Testamento puede ser muy retador en distintas partes, But there's some crazy, exciting action in the Old Testament also. pero hay alguna loca acción también en esta porción de la palabra. Like great works of God Grandes obras del Señor, that are all like telling a story to get to Jesus. que todas están armadas una tras otra para llegar hasta Cristo. And Matt and I on the plane, on the way here, were actually talking about one of those stories. Y hablando con Matt en el avión, estábamos tocando una de estas historias. And so I thought actually the Lord was with us in that conversation, so I would share it with you. Y la verdad es que yo creo que el Señor estaba con nosotros en esa conversación y es lo que voy a compartir con ustedes. Are you very familiar with the book of 1 Kings? Ustedes deben estar familiarizados con el libro de Primeras Reyes, See? No? tal vez. Yeah, like a little. Okay, perfect. Perfecto, No problem. no hay problema. So we're going to summarize chapter 18 Vamos a resumir el capítulo 18 to get us into the storyline of chapter 19. para entrar en el segmento de la historia del capítulo 19. And I think there are some questions God asked Elijah that he wants to ask some of you tonight. Y voy a citar algunas de las preguntas que Dios hizo a Elías que quiere hacer a muchos de los que están el día de hoy aquí. So just call this out if you know it. Who is Elijah? Así que para los que estamos aquí, ¿quiénes recuerdan quién fue Elías? See, a prophet, Un profeta, like a really famous one.
uno muy famoso. I don't think there is a walk of fame for prophets, but if there was, Elijah would be on it. No sé si hay un paseo de la fama para los profetas, pero yo creo que debe estar el nombre de Elías ahí. He's got a really hard job. Él tuvo un trabajo muy duro. He's trying to call the nation of Israel back to the Lord. Él intentó llamar al pueblo de Israel a que retorne. If you want the shortest summary of the Old Testament, here it is. Si quieren resumir la historia del Antiguo Testamento, esta es: Following God, not following God. seguir a Dios y no seguir a Dios. Prophet comes, following God, not following God. El profeta viene, seguir a Dios, no seguir a Dios. Repeat, repeat, repeat. Se repite, se repite, se repite. And that's what's happening in 1 Kings. Y esto es lo que sucede en Primera Reyes. Added to the problem is the king of Israel, he's not following God either. El verdadero problema es que el pueblo de Israel no está siguiendo a Dios. He's married a woman. Acá se casó con una mujer, el rey de Israel. His name is Ahab. Su nombre era He's the king, Ahab. Ahab, A-H-A-B. Ahab. 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 Yeah, he's married Ahab. Ahab. Elías, discúlpenme, Elías se casó con Ahab. He married Jezebel. I'm summarizing, I'm not pointing at a verse. No, don't worry. Elías le dijo a Ahab que Acab se había casado con una mujer, con Jezabel. Okay? Jezebel? Okay, Jezebel. She doesn't love God. Esa mujer no amaba a Dios. She loves lots of gods, but not the God. Esa mujer amaba a muchos dioses, pero no al Dios que conocemos. By the way, this is a free point in this sermon. I'm giving this one away for free. Este es un punto libre en la prédica, así que la voy a dejar muy gratis. There's a reason God says you should not marry an unbeliever. Hay una razón por la que el Señor te dice que no te debes casar con un no creyente. Because what tends to happen is they pull us away from the Lord. Y es porque esta persona te va a alejar del Señor. Ahab got pulled away from the Lord. Y Acab fue guiado lejos del Señor. Wasn't really her fault. It only revealed what was in his heart. En realidad no fue la culpa de ella, sino fue su culpa. But she's trouble. Remember that. She's trouble. Pero recuerden que ella está muy conflictuada. So, in 1 Kings 18, En 1 Reyes 18, Elijah has a conversation with Ahab. Elías tiene una conversación con Acab. He's going to prove to Ahab who the real God is. Él le va a probar quién es el verdadero Dios. So Elijah calls for a meeting with 450 prophets of Baal. Así que Elías llama a una reunión con 400 profetas de Baal. So think of this as 1 against 450. Así que imagínense ese 450 contra 1. These are not very good odds. Estas no son muy buenas cosas. But in reality, it's not Elijah against 450 prophets of Pero Baal. en realidad no es Elías contra 450 profetas. It's the God of Israel Es el against the prophets of Baal. Dios de Israel contra Baal. So Elijah, and if you know this, I'm just reviewing. If you know this, I'm just reviewing it. Y si ustedes ya lo conocen, solamente lo estamos repasando. Elijah says, let's make 2 altars. Así que Elías dice, hagamos 2 altares. And we're gonna stack those altars up with wood. Así que vamos a armarlos de madera. But we're not going to use a lighter or any matches. Así que no vamos a utilizar ningún fósforo ni encendedores. Instead, prophets of Baal, you pray to your God to light your fire. En vez de eso, profetas de Baal, oren a su Dios para encenderlo. And I will pray to my God to light my fire. Y yo oraré a mi Dios para encender mi fuego. Now, just to make this story a little more interesting, Elijah says, now hold on just a moment. Y aquí es donde en realidad se vuelve mucho más interesante la historia. Let's go get some buckets of water.
vamos a traer unas cubetas de agua, unos cántaros de agua. And let's dump those buckets on this pile of wood. Let's make it really wet. Y echemos estos cántaros en los altares para que estén bien mojados. So that's the setup. That's the storyline Esa so es la far. escena, esa es la circunstancia. And so now it's time to light these fires. Y en este momento es la hora de encender este fuego. And he says to the prophets of Baal, why don't you go first? You go. Go ahead. Entonces Elías les dice a los profetas de Baal, ¿por qué no van ustedes primero? By the way, I don't know if Elijah was sarcastic. I'm just giving a tone like he was sarcastic. Bueno, la verdad es que no sé si Elías era sarcástico, pero yo le estoy dando un tono de He's like, sarcasmo. no, really, you're 450, you're so many, I'm just me. You go first. Ok, ustedes saben que son 450, así que mejor, ¿por qué no van ustedes primero? And so they get a bull, they put it on this fire, and they cry out from morning until noon, "Oh Baal, Baal, answer us." Y es ahí cuando echaron los cántaros de agua y comenzaron a clamar desde la mañana hasta el anochecer, Baal, Baal, respóndenos. No answer. Ninguna respuesta. So I don't know if this is in the book for the prophets of Baal, but their next step was to limp in a circle around the fire. No sé si esto estaba en el libro de los profetas de Baal, pero en realidad ellos comenzaron a dar vueltas al altar. Now Elijah does get a little sarcastic, so we can read this with a sarcastic tone. Y es en este punto donde vemos que Elías es sarcástico y vamos a leer ese texto de forma sarcástica. 27, 18, 27, chapter 18. Capítulo 18, versículos 27. Primera Reyes. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y haya que despertarle. So I don't know how your version reads, but it's pretty sarcastic in my version. Bueno, no sé cómo está en su versión, pero en mi versión es bastante sarcástica. Basically, he's saying, maybe he's going to the bathroom. He's relieving himself. You gotta get out of the baño. You gotta get over here and light this fire, Baal. Su versión dice, puede que esté en el baño ahorita, ¿no? Sáquenlo del baño, sáquenlo del baño. You really gotta read your Old Testament. It's crazy. Tienen que leer el Antiguo Testamento, está loco. Well, now it gets serious. Now it Y gets ahora really se pone serious. bien serio. Now they pull out swords and now they're cutting themselves, crying out to Baal. Comienzan a sacar espadas y comienzan a cortarse a sí mismos. And Elijah sees this and he's not looking for them to kill themselves. Y es ahí donde Elías percibe que lo que está buscando no es que se corten y se maten a sí mismos. So he says, stop, come here. Y es en ese momento donde Elías dice, deténganse, vengan acá. And he asks for more water. They pour more water on his offering. Y busca que pongan más cántaros de agua sobre su altar. And now would you just read 37 to 40. Y vamos a leer en este punto el versículo 37 al This is the 40. conclusion. Esta es la conclusión. Capítulo 18. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Wow. Wow. There's a lot of violence in the Old Testament. Hay mucha violencia en el Antiguo Testamento. It's not without a purpose, Ese no es un propósito. but something very powerful happens here, obviously. Pero algo poderoso sucede aquí, naturalmente. Ahab is responsible for leading Israel away from the Lord and to this false god Baal. Acab es responsable de guiar a todo el pueblo de Israel lejos de Dios, hacia el Dios de Baal. And
God used Elijah to get Ahab's attention. Y Dios usa a Elías para captar la atención del pueblo de Israel. There was a long drought in Israel because of their worshiping Baal. No rain was coming because they were worshiping Baal. Hubo una gran sequía por mucho tiempo en Israel por causa de esta circunstancia. And now the end of chapter 18 records Elijah telling Ahab, you better get moving in your chariot because it's going to rain now that we've dealt with Baal. Y es en este punto donde Dios le comunica a Elías que ya pasada esta escena iba a caer una lluvia sobre Israel. So Ahab leaves and he goes home to Jezebel. Y aquí es donde Acab sale de la escena y se va corriendo donde Jezabel. Now granted, this is an unusual day in the life of Ahab, right? Y aquí es donde tenemos que reconocer que no es un día común en la vida de Acab. This isn't your normal when you get home from work. Hi honey, how was your day? Y es un momento en el que llegas del trabajo y le dices, hola querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Yeah, it was pretty normal. Well, except for lunch, things got a little crazy at lunch. Sí, bueno, a diferencia del almuerzo, todo estuvo un poco loco, la verdad. Yeah, well, I prepared dinner for the 450 prophets of Baal you were with this morning. Are they coming? Preparé un almuerzo para los 450 No, profetas table. de Baal y bueno, Yeah, table for two tonight, Jezebel. así que Table for two. creo que vamos a hacer solamente 2 el día de hoy. Just going to be you and me, actually forever now. Y en realidad vamos a hacer solo tú y yo de ahora y para siempre. I'm paraphrasing a little bit. Estoy parafraseando un poco. She asked him what happened at the start of chapter 19. Entonces ella le pregunta qué es lo que ha sucedido en todo el capítulo 18. So of course he tells her what happened. Entonces él le comenta lo que ha sucedido. And this is what verse 2 of chapter 19 says. Y esto es lo que el versículo 2 del capítulo 19 dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Verse 2 and 3. así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Do you follow what just happened here? ¿Están siguiendo lo que ha sucedido aquí? And this is where I want to just spend the rest of the time making connection to your lives. Y aquí es donde My quiero life. dedicar el tiempo a hacer conexiones hacia sus vidas sobre esta historia. Chapter 18 records this amazing moment in the life of the prophet Elijah. El capítulo 18 narra este hermoso momento en la vida de Elías. I imagine many of you here, you either have or at least you have wanted to do something great for the Lord. Yo sé que muchos de ustedes por lo menos han deseado, anhelado en su corazón hacer algo grande para el Señor. And if you've never felt that, I pray you do feel that you want to rise up and do something great for God. Not for you, but for God. Y si es que no has tenido ese sentimiento en tu corazón, yo voy a orar para que el Señor pueda ponerlo, pero no para que hagas algo para ti mismo, sino para el Señor. Would you agree that a little bonfire against the 450 prophets of Baal, that's something pretty big? Y tienes que reconocer que el hacer caer una bola de fuego desde el cielo sobre 450 profetas de Baal es algo magnífico. I mean, God came down in that place. Que Dios bajó en ese lugar. And Elijah had great faith that God would come down in that place. Y Elías tenía gran fe en que Dios iba a bajar en ese lugar. Remember, he's like, no, get some more buckets, bring some more water. Go ahead, make it wet. Como Elías decía, traigan más cántaros, mojen mucho más el altar. Have you ever tried to set a fire with wet wood? ¿Alguna vez has intentado armar una fogata con madera mojada? It's not very easy. No es fácil. It doesn't work No funciona. unless you're God. Unless you're God. A menos que seas Dios. Then it works. Ahí sí funciona. It hasn't rained in forever in Israel. No había llovido desde siempre en Israel. But Elijah's on a roll. He's hot. He's got a fire in his belly. Pero Belly. Elías, Heart, belly. Elías tenía un fuego en su corazón, no en su estómago, en su corazón. He says, Ahab, you better get your chariot out of here because it's going to get really muddy here. You're not going to be able to move your chariot in a little bit. Y estaba tan convencido que él citaba que
iba a haber tanto lodo que ni siquiera iba a poderse mover, desplazar la silla. Fast forward to dinner for two between Ahab and Jezebel. Fast forward to dinner for two between Ahab and Jezebel. Move forward Más in the allá story. de Más allá de la cena para dos, a la escena que se encontraba con Jezabel. I want you to catch the contrast, the difference of what happens. Quiero que encuentren la diferencia de las dos cosas que habían sucedido. 450 prophets of Baal and a king against him with the king's army, and he stands in faith. 450 profetas que estaban parados frente a su rey, que estaban amenazándolo. And then one woman says, "So help me, if by this time tomorrow I don't do to him what he did to my prophets." Y una mujer que lo mira y le dice, si yo no veo que le hacen exactamente lo mismo que le hicieron a estos profetas. Here's the first point I want you to get. Este es el punto que quiero que entiendan. As Christians, life in Christ, sometimes we win the really big battles. Sometimes we win the really big battles. Muchas veces como cristianos ganamos las batallas más grandes. Sometimes you're called to a great step or display of faith and you rise up. Muchas veces somos llamados a levantarnos en un momento muy grande de fe y nos levantamos. I'm not saying it's 450 prophets of Baal. No estoy diciendo que son 450 profetas de Baal. Can't be. They're dead. Probable, pero están muertos. But you have challenges, you have trials, you have faith moments in front of you. Pero tienes retos, tienes desafíos, pero tienes momentos de fe también. And in faith you've risen up and you've taken your stand with Christ, with God. Y en esos momentos te levantas con Cristo. Do you have some of those stories you can think of? ¿Tienes alguna historia así en la que tú puedes pensar? Where you knew that you were not walking in your own strength, but with the strength God was supplying to you. Que te puedes acordar en el momento en que tú caminabas, sentías que estabas en la fuerza del Señor, estabas con el Señor. Maybe you testified or you witnessed, maybe you prayed for healing and you saw it, but you stepped out in faith and you did it by the grace of God. Viste cómo oraste por sanidad, viste cómo confiaste en el Señor y viste cómo con Él fuiste adelante con todo ello. I was, maybe 10 years ago, I was in India. Más o menos hace 10 años me encontraba en India. And this was before cell phones were as available as they are now. Maybe 12 years ago. Eso fue más o menos un poco antes de que los celulares se volvieran tan populares. It was at least too expensive to call home from my cell phone. Y era bastante caro llamar de mi celular a mi casa. So across the street from the hotel was this calling center. Así que al frente del hotel había un calling center, un centro de llamadas. This particular city we were in India wasn't used to seeing Americans. Y para la gente en India no es muy común ver americanos. So this gringo stood out at this calling center. Y este gringo se paró afuera de este punto en tel. Which, by the way, this is another free one, freebie number 2 tonight. Please pray for a miracle if we're supposed to dance at Metro Life Church. Pray for a miracle. Y aquí hay como que otro agregado en esta prédica. Si ustedes pueden, oren para que las personas se animen a bailar en la iglesia de Metro Life Church. ¿Por qué? Gringos. ¿Por qué? Please. Somos gringos. Please pray for a miracle. A miracle has to happen. Oren por ese milagro, Otherwise, it's not going to be pretty. porque si no, no va a ser posible. But back to the story. Ahora, volvemos a la historia. So I'm waiting my turn for this phone call. Y estoy frente a este punto en tel, And en India. this man starts to ask me some questions. Y el hombre del punto en tel me comienza a hacer algunas preguntas. He wanted to know what I was doing there. Y quería saber lo que yo estaba haciendo ahí. And I really couldn't tell him what I was doing there.
y en realidad no le pude decir muy bien lo que estaba haciendo ahí. Because at that time in that city, great harm could have come to the pastors and the Christians that I was there working with. Porque en realidad la gobernación y las autoridades ahí podrían acercarse a instigar a los cristianos a los que yo estaba ministrando en esa ciudad. So I told him I was visiting with some friends, and that was true. I was visiting with some friends. I just didn't tell him what I was doing with those friends. Así que le dije que estaba visitando a unos amigos, porque eso es en realidad verdad. Ellos eran mis amigos y los estaba visitando, pero no les estaba diciendo qué era lo que estaba haciendo en esa visita. So far, so good, no problem. Así que hasta ese momento no había ningún problema, todo estaba bien. But he kept asking questions. Y siguió haciendo preguntas. And he was saying things like, you need to stay in India longer, then you would see how good life can be here. Y fue ahí que él comenzó a sugerirle que piense quedarse en India porque tiene muchos lugares interesantes para conocer y que es muy poco tiempo para conocer a India. But somewhere in the conversation, the mood changed. He was getting angry. Y en un momento de la conversación, esta cambió y él comenzó a molestarse. And it was very strange because usually when I make people angry, it's because I've said something to them. Y usualmente cuando hago que la gente se moleste es porque le digo algo a esta persona. I wasn't saying anything to this man. He was doing all the talking. Y en realidad yo no le había dicho nada. Él había estado haciendo toda nuestra charla. And then he started to talk about religion Y él comenzó a hablar acerca de religión and how superior his religion was to anything in the world. y cómo su religión era superior sobre cualquier otra cosa en el mundo. And he asked me this question. Y me hizo esta pregunta. Are you a religious man? ¿Eres un hombre religioso? I said, well, I would say no, but based on your question, I think the answer is yes. En realidad podría decir que no, pero a partir de tu pregunta creo que la respuesta es sí. I was up on a platform not unlike this one. Yo estaba en una plataforma no mucho más alta que esta He was on his moped. y él estaba sobre la alfombra He got off of it and came up on the platform. y salió de ahí y se subió a la plataforma And he looked at me and got right in my face and with anger asked me, do you call yourself a Christian? y él se acercó a mí, me miró a los ojos y me dijo, ¿eres un cristiano? Now there's about 150 people who've gathered around by now. Y es en ese momento que más o menos como unas 450 personas estaban por ahí. I'm not a big guy, No soy un hombre grande, but I was bigger than that guy. pero era más grande que ese tipo. And I was bigger than many of the guys, Y era mucho más grande que las but not personas que estaban 150 ahí. guys. Pero no más que 150, 450 personas ahí. I know my limits. 100 maybe, not 150. It's too many guys. Yo conozco mis límites, 100 tal vez, pero mucho más de eso no. I didn't know who these people were. Are they with this guy or who are they? Y en realidad no sabía quién era esta gente. ¿Estaban con este tipo o qué cosa? And all I can tell you is in that moment, a fire-like thing filled my heart. Y fue en ese momento que un fuego ardió en mi corazón. And this momentary thought did pass my mind, which was, am I ever going to see my family again? Y fue en ese instante que pasó por una idea por mi cabeza que decía, ¿iré a ver a mi familia otra vez? And I looked at him and I said gently, I call myself more than a Christian. Y es en ese momento que le miré a los ojos y le dije, yo soy mucho más que un cristiano. I am a follower of my Lord and Savior, Jesus Christ. Soy un seguidor y un amante de mi Señor Jesucristo. So you ask, am I a religious man? Not so much. Y me pregunta si soy un hombre religioso, la verdad que no mucho. But if your question is, do you have a relationship with the living God? Then yes, I do, through Jesus Christ. Y si tu pregunta es si es que tengo una relación viva, una relación con el Dios vivo, entonces sí, tengo una relación con Dios por medio de Jesucristo. And then I was scared out of my mind. Like, what just came out of my mouth? Y fue en ese instante Seriously. que dije, ¿qué he dicho? ¿Qué ha salido de mi boca? Because I don't know what's next Y porque no after sabía this. que venía siguiente. And he just stared at me. Y solo me miró. And I think at that point I realized, okay, the crowd is not with this guy, but in India they have a caste system.
Y en ese instante me percaté que no estaban con ellos, pero en India hay un sistema de castas. This man was a Brahmin, the top of the caste. Guau, este hombre era un brahmin, creo, el top de las castas. And in their culture, if you're below that, you don't speak out. Y si tú estás, y si tú te encuentras en las otras castas más abajo y te encuentras cerca, en una escena como esa, no hablas. So I don't know if I could have relied on any of them if this got more crazy. Así que no sabía si podía confiar en alguna de esas personas, si ese tipo ya estaba loco. But at least I knew that they weren't with him. Y hasta ese momento yo sí sabía que estaban con él. Now, I don't have 100 of those stories. No tengo 100 de esas historias. That is the only time that I can remember in my life in Christ that I really wondered, is it going to cost me right now to profess my faith in him? Pero fue una de las circunstancias donde me pregunté a mí mismo, ¿realmente va a costarme mi fe? Fast forward 2 years later. 2 years after that moment, Pasados 2 años después de esa circunstancia, de esa escena, I was in Canada, Ottawa, Canada. me encontraba en Canadá, Iowa, Canadá, Ottawa, Ciudad Ottawa. Ottawa. Ottawa, sure. On a bus from the airport to the hotel. En el bus del aeropuerto al hotel. The nicest lady you could ever meet was on that bus. La señorita más gentil y amable que puedes haber encontrado en cualquier otra circunstancia. Just so friendly and harmless. Muy gentil y muy dulce. And she asked a question. Y me hizo una pregunta. What brings you to Ottawa? ¿Qué es lo que te trajo a Ottawa? Ottawa. Sorry. I'm Bolivian guy. When in Bolivia, Ottawa. Ottawa. To my shame, I have to confess to you something. Y tengo que confesarles algo. I can't tell you why. I don't know why. Y bueno, mi respuesta a ella es, la verdad es de que no sé por qué. Eso fue lo que le dijo a la chica. I told her I was there on business. Y le dijo que en realidad estaba ahí por negocios. She didn't ask any further questions. Ella no hizo más preguntas al respecto. But I got off that bus ashamed. Pero en ese bus me sentí muy avergonzado. And I felt the still small voice of the Lord. Y sentí el pequeño susurro del Señor. What business are you doing, Aaron? ¿En qué negocios te encuentras? What is your business? ¿Cuál es tu negocio? Sometimes in life, we take big, bold steps of faith when things are on the line, right? Muchas veces en nuestra vida tomamos grandes pasos de fe. Ground line. La última parte, the last part. The times you think maybe we would fail in our faith, we're strong. Las veces en las que creemos, en las que deberíamos haber sido débiles en nosotros mismos, nos ponemos muy fuertes. And then the time that for no reason to fail in our faith at all, we fail. Y en los momentos en los que menos creemos que es probable que fallemos, fallamos. We succeed and honor the Lord in the big thing. Tenemos éxito y triunfamos y le damos la gloria al Señor en cosas grandes. But like Elijah, sometimes we cower and we stumble in the smaller things. Pero como Elías también nos acobardamos y nos atemorizamos en las cosas pequeñitas. 450 prophets of Baal, he's strong. 450 profetas de Baal y es fuerte. The voice of one woman who doesn't even have the power to do what she said, and he fails. La voz de una mujer que ni siquiera puede cumplir lo que está saliendo de su boca y falla. And the passage goes on in verse 4 to tell us he ran away. Elijah ran as fast as he could for a whole day. Y en el versículo 4 podemos ver que
el texto nos menciona cómo Elías salió corriendo de ahí, él huye. And he sits down under a broom tree. I have no idea what a broom tree is. Y es en ese momento en que sale a sentarse en un árbol de... No Verse sé 4. de qué es el árbol. Verse 4. Broom tree. En un arbusto, that's the translation. Un arbusto. But he gets to that tree and he sits down under that tree. Y llega a ese arbusto y se sienta cerca de él. And he's, I think, experiencing the same thing I experienced when I got off that bus in Ottawa. Thank you. Yeah, it's okay. Y creo que es en realidad el sentimiento, creo que en el corazón de Elías lo embarga ese sentimiento que había en mí cuando yo estaba en Ottawa, en ese bus, después de hablar con esa señorita. Elijah was feeling ashamed and condemned. Elías se sentía avergonzado y condenado. This mighty prophet of God who can take on 450 prophets of Baal. Este poderoso profeta de Jehová que podía afrontar a 450 profetas de Baal. And in the midst of a drought, he can prophesy, get on your chariot because the rain is coming. Y que en el medio de una sequía él podía profetizar que se prepare el pueblo porque una lluvia iba a poder llegar, iba a llegar. And yet the voice of one person takes him away in unbelief. Y la voz de una sola persona lo hace correr. Verse 4 tells us he wants to die. That's how ashamed and condemned he is. El verso 4 nos menciona que él quería morirse. He says, Lord, take my life. Él le decía, Señor, toma mi vida, Señor. I'm no better than my fathers. No soy mejor que mis padres. And by fathers, what he meant were all the Israelites who themselves were not following the Lord. He was no better than anybody else. Él no era mucho mejor que ninguno de sus padres. I shouldn't be a spokesman for you, God, anymore. A spokesperson Ya for no you anymore. podría profetizar ni ser un predicador de parte de Dios para el pueblo. Because, prophets, right? Prophets are supposed to be tough and have a spine. Y ahí es donde podemos ver que los profetas deben ser apasionados de poder hablar, de poder exponer. I mean, he's 2 for 2. The prophets of Baal, the rain. He's 2 for 2. Él es como 2 por 2. Súper sencillo para él. In soccer, he's kicking goals. He's scoring. En fútbol es como está metiendo goles cantadito. Prophets of Baal, go! Profetas de Baal, corran. Rain, go! Lluvia, corre. Why didn't he have the faith to just say, Jezebel, I'll come over, go! ¿Y por qué no tuvo la fe para decirle a Jezabel, hey, corre? He runs. Él corrió. Have you found things in your life where you've run away, so to say, ¿Has encontrado alguna área de tu vida en la que tú has corrido? you've gone the wrong direction? Fuiste en el camino equivocado, en la dirección equivocada. It doesn't have to be a literal running, but in your heart, in your thoughts, in your convictions. No tiene que ser un camino largo, pero tal vez algo tan simple como tus pensamientos, tus ideas, algún deseo. And then you get out of energy, and you get to that tree, so to say, and you stop to think. Y Elías llega a ese arbusto y se sienta y comienza a pensar. And you feel ashamed and condemned. Y se siente avergonzado y condenado. Do you have things in your life where you've scratched your head wondering, why did I do that? Hay cosas en tu vida en las que te vas a rascar tu cabeza y te vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué he hecho esto? Why did I make that decision? ¿Por qué tomé esa decisión? Or why didn't I make the decision? ¿O por qué no tomé esa decisión? I was full of faith over there.
Estaba tan lleno de fe por allá. And that was harder and bigger. Y eso era mucho más duro y mucho más grande. And this was a little thing. Y esto era algo tan chiquito. I'm no better than my fathers. No soy mejor que mis padres. Should I even go on with Christ? Am I really a Christian? Debería seguir adelante con el Señor. Soy realmente cristiano. I wanted to get back on that bus and go right back to the airport and go home. Yo hubiese querido subirme a ese bus y regresar directamente al aeropuerto. Because that's how strong the shame and condemnation was, that I could not speak of my Lord and Savior Jesus to a friendly woman. Por todo el peso de la condenación y de la vergüenza que yo cargaba por no poderle testificar a una persona de mi Señor Jesucristo. Sometimes when we're feeling condemned, we assume God is the one condemning us. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos condenados, creemos que el Señor es el que nos está condenando. Elijah wants to die, Elías quería morir, so he stops eating. así que deja de comer. And who feeds him? ¿Y quién lo alimenta? God does, through an angel. Dios lo alimenta a través de un cuervo, And that strengthens him enough to run a little further. y eso le dio fuerzas para correr un poquito más. And eventually he finds a cave and hides out there. Y eventualmente encuentra una cueva donde entra. And God has a question he wants to ask Elijah, and maybe he wants to ask you tonight. Y hay una pregunta que Dios le hace a Elías que Dios te quiere hacer el día de hoy. What you need to remember right now is Elijah is not walking in the call of God on his life. Pero tienen que recordar que en este momento en la vida de Elías, él no está caminando en el camino del llamado de Dios que el Señor le había dado. I'm not called to be a prophet. Perhaps you're not called to be a prophet. Yo no fui llamado a ser un profeta y tal vez tú no fuiste llamado a ser un profeta. But if you're a follower of Jesus, friends, you have a calling on your life. Pero si tienes un llamado de Cristo, si tú conoces de Cristo, tienes un llamado de parte de Dios. You have a direction he wants you to go. Tienes una dirección por donde tú sabes que Él quiere que tú vayas. You have situations that he's uniquely calling you to go into. Y tienes circunstancias precisas donde tú puedes saber que Él te está llamando. Condemnation will never get you there. La condenación jamás te va a llevar a esas circunstancias. So, in chapter 19, verse 9, the Lord asks Elijah a question. Así que en el capítulo 19, el versículo, Verse 9. el verso 9, Dios tiene una pregunta. What are you doing here, Elijah? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Elías? What are you doing in this cave? ¿Qué es lo que haces en esta cueva? Now, who do you think that question is for? Is that for God because he's uncertain as to why Elijah's there? Or is it for Elijah? ¿Para quién creen que es esta pregunta? ¿Para Dios, que Él ya sabe dónde se encuentra Elías, o para Elías? God knows everything. He already knows why Elijah's there. Dios ya sabía por qué Elías se encontraba ahí. Where can we go and hide from God? Where is that place? ¿Dónde puede haber un lugar que nos podríamos esconder de Dios? No, is there like some secret cave in La Paz you can go hide out in? ¿Hay alguna cueva en La Paz donde te puedes ir a meter? It says no Dios outside of it or something? ¿Que puede decir que no está el Señor ahí afuera? There's nowhere you and I can go where God is not already No hay there. un solo lugar donde no esté el Señor. Day or nights, thoughts or actions, he's with us. Días o noches, pensamientos o acciones, Él está siempre con nosotros. The blinds on your windows up, the blinds on your windows down, he's with us. Cuando mueves tus cortinas o las vuelves a cerrar o abrir, Él siempre está ahí. What are you doing here, Elijah? ¿Qué es lo que estás haciendo, Elías? He's helping Elijah. Él está ayudando a Elías. And Elijah's going to answer him. Elías le va a responder. And he's explaining what he's doing there. Y él le explica lo que está haciendo. He's assuming he's going to die at the hands of Jezebel. Él está asumiendo que va a morir por las manos de Jezabel. They're seeking my life to take it away. Está buscando mi vida para quitarla. Weren't they seeking his life when he was with the prophets of Baal? Pero ¿acaso no querían quitarle la vida cuando estaba con los profetas de Baal?
Yes, they were. También. But he was strong in his faith. He knew the Lord was with him. He knew he was exactly where he was supposed to be. Él era fuerte en su fe, él sabía lo que tenía que hacer, él era firme. When you are in the center of the will of God for your life, you have nothing to fear. Cuando estás en el propósito y en los caminos del Señor para tu vida, no tienes nada que temer. And Elijah knew that. Y Elías sabía eso. But fear has overcome him. Pero el miedo lo apabulló, lo And sobrepasó. then in verse 11, God calls Elijah out of the cave. Y en el siguiente verso podemos ver que Dios lo llama fuera de la cueva. I'm going to paraphrase again. Voy a parafrasear otra vez. So you're afraid of this woman and her husband Ahab. Así que tú estás atemorizado de la esposa de Acab, Okay? ¿ok? Come out of the cave. Sal de la cueva, Stand right here. párate aquí. And a massive earthquake breaks out. Y It's in the ahí passage. un terrible viento pasa It's destroying the hillside. y comienza a destruir la ladera. It was followed by a strong wind that tore the mountains apart. It tore the mountain. The wind was so strong it broke the mountain. Primero fue el terremoto, luego fue el viento que también comenzó a mover las rocas de la ladera. So Elijah's standing there. There's an earthquake. There's wind. Next, there's a fire. Y por último hay un gran fuego And it's just burning up the countryside. y comienza a quemar toda el área del campo. But this text is telling us God wasn't in the wind. He wasn't in the earthquake. He wasn't in the fire. Pero el texto nos dice que Dios no se encontraba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. What is God doing in those revelations of himself, manifestations of himself? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estas revelaciones de sí mismo? Elijah, you're afraid of Jezebel and Ahab. Do I have that right? Elías, tú estás temeroso de Jezabel, esposa de Acab, ¿verdad? Okay. Okay. Watch this. Mira esto. Okay, do we have the fear thing straightened out now, Elijah? Ahora ya tienes más o menos en claro cuáles son tus ideas de miedo, Elías. They're not the ones you have to fear. A ella no le tienes por qué temer. Not at all. No para nada. They can't do a thing. No puede hacer nada. And after those three things, there's this still, small, gentle voice. Y después de eso hay un suave y dulce susurro. The wind didn't ask Elijah a question. El viento no le hizo una pregunta a Elías. The earthquake didn't ask Elijah a question. El terremoto no le hizo tampoco una pregunta. The fire didn't ask Elijah a question. Y tampoco el fuego. The still, small voice asked Elijah a question. Pero el suave susurro le hizo la pregunta a Elías. And I believe with tenderness, it was a very, very calm voice. Y creo con veracidad que realmente fue una dulce, dulce voz. Elijah, now that I've just shown you these things, what are you Elías, doing here? ahora que te muestro todo esto, ¿qué es lo que estás haciendo? Do you see what's going on in the passage? ¿Ven lo que está sucediendo en este pasaje? Even before the gospel of Jesus Christ comes into full technicolor view, we see a gospel picture in this passage. Es hasta aquí donde podemos ver que antes de que todo el evangelio llegue a esta imagen, hay distintas formas de vislumbrarse en todo este pasaje. Is it fair to say that in a real way Elijah failed God? ¿Está bien decir que de alguna manera Elías le falló a Dios? He did. Sí, He really did. lo hizo. But God does not treat us as our sins deserve. Pero Dios no nos trata como nuestros pecados nos demanda. God does not say to you and me, I'm sorry, but you blew it. Dios no te dice, lo siento, pero lo has arruinado. You know, you and me, we were going to do great things together. Él no te dice, lo lamento, y vamos a hacer cosas muy grandes juntos. Oh, the plans I had for you and me, Oh, todos los planes que yo tenía para ti y para mí, they were going to be great. iban a ser buenos. Yeah, but you're here in this cave, Pero ahora estás en esta cueva, so forget about it. así que olvídalo. I can't rely on you.
No puedo confiar en ti. I can't trust you. No puedo confiar. I mean, if one woman sets you off like this, I mean, what's going to happen when we get into some real trouble? No puedo pensar qué es lo que te va a suceder cuando te encuentras con otros problemas si no puedes afrontar a una mujer. Friends, that's not God. Hermanos, ese no es Dios. That's not the God of Holy Scripture. Ese no es el Dios de la santa palabra. The God of Holy Scripture is a God who says, you stumbled. I'm going to meet you in it. We're going to talk about it. And then we're going to get right back to mission again. We're going to get right back to what I've called you to do. Si te sientes humillado, si te sientes condenado, yo me voy a acercar a ti. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido y te voy a volver a llevar exactamente donde estabas. Eso es lo que hace el Señor. It's a silly song that I actually cannot stand. I don't like it. Es una tonta razón por la que en realidad no quiero ponerme de pie y no me gusta. It's from this ridiculous TV show, VeggieTales. Sorry. Hay una tonta canción que él no quiere recordar, pero es de una serie de televisión. If De you've los seen vegetales. it, I'm sorry if you've seen it, but if you've seen it, it's the story of Jonah. Si ustedes lo han visto, es la historia de Jonás. And this very annoying song plays at the end of the video. Y hay una canción bien molestosa al final de toda la película, But it does have a spiritual truth. pero tiene una verdad espiritual. Our God is a God of second chances. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. And guess what? Third and fourth and fifth and sixth and seventh and eighth. He's not going to quit on you. De segundas, de terceras, de cuartas, de todas las oportunidades necesarias. Él no va a renunciar. So my question to you tonight is this. Así que mi pregunta para ti el día de hoy es esta. If you're stuck, if you've stopped, if there's something you're feeling condemned by, what are you doing here? Si estás detenido, si estás condenado, si te has frustrado, ¿qué estás haciendo aquí? If God gave up on me that day in Canada, I wouldn't be with you here now. Si Dios hubiese renunciado a mi vida ese momento en Canadá, no estaría aquí. One of my favorite exchanges of Jesus is with Peter before Peter denies him. Uno de mis favoritos intercambios o circunstancias con Jesús fue el momento en que Pedro niega a Jesús. Peter is boasting and he's proud and he's saying, hey, all these others might leave you, but not me. I will never leave you. Pedro está alardeando, fanfarroneando y dice, mira todos estos que están aquí, yo jamás te negaré. And Jesus in tenderness looks him in the eyes. Peter, before the rooster crows, you'll deny me 3 times. Y es donde Jesús le mira y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás ya 3 veces. But Jesus said something else right after that. Pero Jesús dijo algo más después de eso. But after that, Peter, Pero después de eso, Pedro, build my church. Build my church. construye mi iglesia. That's the God we serve. Ese es el Dios al que servimos. So what are you doing tonight? Así que, ¿qué estás haciendo esta noche? Let's pray. Oraremos. Lord Jesus, thank you for this time. Señor Jesús, gracias por este tiempo.
I don't know each person here by name. No conozco a todas las personas aquí por nombre. There are some younger, some older. Hay algunos menores y algunos mayores. But in a room with this many people gathered, there's something that's probably true. Pero de todos los que están aquí reunidos, Señor, hay algo que tal vez sí sea verdad. And the truth is, for some, they feel like they're living this very story right now. Pero para muchos puede que estén sintiendo que están viviendo esta misma historia en este momento. They love you, and yet they've seen themselves inconsistent. They've not been faithful in every way. Ellos se ven a sí mismos y se encuentran inconsistentes en todas las maneras, intentando amarte, pero habiendo fallado. They love you, Lord, Te aman, Señor, but perhaps are feeling condemned that they can't be useful for you any longer. pero esta condenación los ha opacado para creer que ya no pueden ser usados mucho más adelante, That it's passed them by because they stumbled. que los has ignorado. Lord, would you speak to and comfort their hearts right now? Padre, puedes hablarles y puedas consolar sus corazones ahora. God, there are hearts here tonight where the flame of fire for you feels like it's little more than a smoldering candle. Padre, el día de hoy encontramos que para muchos la pasión está siendo un poquito más que una velita encendida. They remember raging fires in their heart, but wonder and even fear, can it ever come back? Pero para muchos de ellos la pasión y el fuego han sido apagados poco a poco. Lord, you made a promise through the prophet Isaiah. Padre, tú hiciste una promesa con el profeta You said, Elías. even a smoldering candle you will not put out. Tú dijiste que ni siquiera una pequeña vela tú echarás fuera, But instead you will protect it and you will gently blow on that flame so that it comes back to life. sino que prometiste que soplarías para que esta flama pueda crecer mucho más, So that you can do in the lives of your servants here the same thing you did in the life of your servant Elijah. para que puedan obrar de la misma manera o aún más que lo que hiciste en la vida de del profeta Elías. You said to Elijah, go. Tú le dijiste a Elías, ve. We're not finished, Elijah. No hemos terminado, Elías. I forgive you. My grace is sufficient for you. Te he perdonado, mi gracia es suficiente para ti. The condemnation you have felt is not from me. La condenación que tú sientes no viene de mí. And as I cast out the condemnation, I'm going to rekindle the fire in you. Y mientras voy destruyendo la condenación en ti, voy a aumentar el fuego de tu pasión. Lord, I ask now by your mercy for any for whom this is true tonight. Padre, en este momento yo oro para todo aquel que esto es verdad en su vida, Who are asking you to restore that fire, the fire of calling, the fire of love for you. y pedimos que pueda ser restaurado el fuego de la pasión, del llamado, del amor hacia ti, That they feared would be gone because the way they failed you has kept them condemned. porque el miedo que los acosa los está condenando y alejando. Lord, blow the dust of condemnation away. Padre, sopla el polvo de la condenación de estas vidas And reignite the coals that are still there into a raging fire. y une, Señor, esas pequeñas brasas que hay en ellos para que se avive este fuego de la pasión. Set the prisoners of condemnation free tonight, Lord. Libera a los prisioneros de la condenación esta noche, Señor. In the name de Jesús. In the name of Jesus. Amen.